Vamos a empezar nuestro curso de exégesis bíblica. Quisiera yo empezar con algunas nociones muy básicas. La primera es la Biblia que vamos a utilizar en el curso. Yo les recomiendo la Biblia de Jerusalén. Es la mejor Biblia que tenemos en español. Es una Biblia muy lograda. Esta última edición que acaba de llegar a México porque se agotó, estuvo agotada 2 años la Biblia de Jerusalén aquí en México. Acaba de llegar esta última edición y está aproximadamente en unos 600 pesos, dependiendo de la librería. Tiene muchas ventajas. Es una Biblia para estudiantes, para estudiar la Biblia. No es una Biblia solo para la devoción, no es una Biblia para quien busca la belleza poética del texto, como es la Biblia de Luis Alonso Shekel. Es una Biblia en la que han intervenido especialistas de las diversas iglesias cristianas y además del judaísmo en lo que se refiere a los textos hebreos, a los textos del Antiguo Testamento. Es un colegio organizado por la escuela L'École Biblique de Jerusalén y han hecho una investigación a fondo de los textos que han llegado hasta nosotros. No tenemos ningún texto original de la Biblia. Lo que ha llegado hasta nosotros son copias de las copias de las copias. Pero juntando los miles de manuscritos que hay sobre los textos bíblicos, se ha podido hacer esta edición crítica. Se le llama así, edición crítica de la Biblia. ¿Por qué se le llama así? Porque se ha reconstruido lo que podría haber sido el texto original con la comparación de todos los pergaminos y todos los papiros microfilmados y que se encuentran en los principales museos que contienen esta documentación bíblica. Se ha comparado todos los manuscritos que existen sobre cada uno de los textos bíblicos y viendo las diferencias, viendo la corrupción de un texto, el deterioro del otro, etcétera, se ha podido ir reconstruyendo con mucha fortuna en la mayoría de los textos lo que podría haber sido el texto original de la Biblia. Yo sé que esto puede ser decepcionante para muchos de ustedes, saber que no tenemos los textos originales, que tenemos reconstrucciones hipotéticas o, en el peor de los casos, traducciones de una sola corriente textual. Entonces, siempre es mejor buscar ediciones críticas de la Biblia. La mejor que hay en español es la Biblia de Jerusalén, que de hecho es la traducción al español de la original, que es francesa. Viene con bellas introducciones a cada uno de los libros bíblicos. Esas introducciones están muy logradas en la última edición. De hecho, están muy corregidas en la última edición de la Biblia. Y presenta lo que podemos saber del autor del texto en cuestión, la evolución del texto, las partes del texto y finalmente como la propuesta de lectura del texto, ¿no? Tiene grandes e importantes notas de pie de página que aclaran expresiones. La Biblia de Jerusalén tomó una decisión. Los redactores de esta Biblia decidieron traducir lo más cercanamente posible a la formulación original del texto. Aunque muchas veces la formulación original del texto genera confusión a los lectores de la época contemporánea, a los lectores del siglo XXI. Muchos giros lingüísticos, muchas expresiones de la Biblia son muy difíciles de traducir. Hay otras Biblias que han optado por traducir semánticamente, no literalmente, sino semánticamente. Y entonces, tratando de ponerse de acuerdo los estudiosos, ¿qué quería decir esta expresión? ¿Cómo se traduciría esa expresión a nuestras lenguas modernas? Traducen respetando el sentido, aunque muchas veces traicionando la letra. La Biblia de Jerusalén ha optado por un camino distinto. Aunque el sentido se oscurezca en muchos de los textos, prefieren traducir a la letra, pero para eso vienen las numerosísimas y ricas notas de pie de página que explican un término, que aclaran una expresión, un giro lingüístico de la época. Entonces, en el texto bíblico usted tiene lo más respetuoso posible un acercamiento al texto original
pero en la nota de pie de página hay aclaraciones sobre aquellas expresiones que pudieran resultar un tanto obscuras para nuestra cultura. Además, tiene numerosas referencias marginales, es decir, apunta, remite a otros textos donde se toca el mismo tema para que usted pueda hacer un estudio más completo. Al final de la Biblia, además, se incluye un importantísimo índice analítico. Usted quiere preparar una catequesis sobre el Padre en la Biblia. Busca la voz Padre en el índice analítico y le van a aparecer los principales textos donde se aborda la paternidad de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tiene además una serie de mapas que son siempre muy de agradecer porque nos ayudan a ubicar los espacios bíblicos. Una sinopsis cronológica estupendamente bien hecha, donde en una columna viene los acontecimientos de la historia mundial, digámoslo así, en la columna del centro los años correspondientes y en la columna derecha lo que estaba pasando en la historia de Israel primero y de la iglesia después y los textos bíblicos que fueron surgiendo en esos años. Entonces, esa sinopsis cronológica es de gran ayuda. Trae un calendario que nos ayuda a entender cómo medían los días, el tiempo en la época judía y luego en la época romana, un índice de medidas y de monedas, tanto de la época veterotestamentaria como de la época neotestamentaria, los principales imperios que fueron imponiendo estas monedas. Nos encontramos muchas veces referencia a esas medidas, a esas monedas en los textos evangélicos y no sabemos qué significan. Bueno, el índice alfabético, el índice de medidas y monedas nos ayuda a entender qué era un diafragma, qué era un didragma, perdón, no un diafragma, un didragma, un óbolo, qué era el calco, qué era el leptón, qué era el estáter, qué eran los talanton, los que después se tradujo al español como talentos y la gente lo entiende totalmente al revés de lo que significa el término original. Luego viene el índice alfabético de las notas más importantes. Entonces es una Biblia de batalla, es una Biblia para estudiar, para meterse a fondo al análisis de los textos bíblicos. Le repito, si usted ya tiene una Biblia, la puede usar sin ningún problema, ¿de acuerdo? Pero los hermanos de la Iglesia Protestante han hecho una nueva edición del texto que ellos prefieren siempre, que es el de Reina Valera, y está muy lograda la nueva traducción de Reina Valera, pero sigue siendo mejor desde mi punto de vista la Biblia de Jerusalén, en la que hay muchos investigadores evangélicos y metodistas de la Biblia y hay muchos judíos en este equipo de la Biblia de Jerusalén. Muy bien. Es fundamental que usted venga con su Biblia a la reunión de los viernes por la noche, porque yo voy a decir, vamos a ver este texto y nos vamos a lanzar a la lectura del texto y voy a ir presentando las palabras clave, la formulación quizás original de esas palabras y nos vamos a meter al sentido de esas palabras. Muy bien. Empecemos explicando qué significa la exégesis, porque es una palabrita rara que pudiera pues ser desconocida para muchos de ustedes. La palabra exégesis significa extraer, viene del griego exegumai. Extraer, en este caso, extraer el significado de un texto. Es una disciplina científica. Aunque ha habido tantas corrientes exegéticas a lo largo de la historia, que algunos dicen que de ciencia no tiene nada, que es más bien un arte. Y como arte no se ajusta a una metodología rigurosa y por lo tanto cada quien hace la exégesis que le inspiró en ese momento su propia devoción. Bueno, ha habido excesos en la exégesis y ha habido límites en algunas épocas. La época patrística se dedicó a, la época patrística son los primeros 800 años de cristianismo, se le llama así porque hubo grandes teólogos que se llaman los padres de la iglesia. En esa época, sobre todo la exégesis era alegórica. No tenían otras herramientas para hacer un análisis de un texto que ya les quedaba muy lejos. Los principales padres de la iglesia que escriben a partir del siglo IV y hasta el siglo VIII, pues ya era 400 años de distancia del texto original, que era muchísimo tiempo en aquella época, sobre todo porque los textos se perdían
no tenían como nosotros hoy la capacidad de hacer acervos documentales que duren mucho tiempo. Entonces, pues se desconectaron, digámoslo así, del sentido original de los textos y se vieron obligados a hacer alegorías, aplicaciones un poco así inspiradas por la intención teológica del padre en cuestión, Agustín de Hipona, por supuesto San Gregorio, Orígenes, que son grandes, mi santo patrono San Cesario de Arles, que tiene todo un comentario al Éxodo, hacían explicaciones o exégesis alegóricas. No tenían herramientas para estudiar textos antiguos. Hoy en día, por supuesto que nadie duda que la exégesis es una disciplina científica. Cada vez más se ha depurado la metodología con un gran rigor. Es parte de la lingüística. Claro que la lingüística pues es una ciencia bastante reciente. O sea, tiene 300 años la lingüística, ¿no? Pero ha ido depurando sus métodos. Y entonces la exégesis, ahorita lo voy a explicar un poco más al hacer la distinción entre exégesis y hermenéutica. Quedémonos con la idea de que la exégesis busca el significado de un texto, en este caso de un texto bíblico. Eso es lo que vamos a intentar nosotros acá. Vamos a ver algunos textos y vamos a tratar de penetrar en su significado. Una primera pregunta que podría surgir es, ¿qué acaso el significado no está clarito? Adán y Eva y tuvieron un hijito llamado Caín. ¿Qué hay que buscarle allí? Y no es tan claro. El sentido literal es un sentido, pero dado que son escritos elaborados en lenguas muertas, tanto el hebreo bíblico como el griego koiné del Nuevo Testamento y los pasajes aramaicos, o sea, en arameo, que existen también en algunos pasajes del Antiguo Testamento, son lenguas muertas. Muchas de sus expresiones y de sus maneras de expresar las grandes experiencias del corazón humano o de la fe, para nosotros son obscuros. Hoy en día, una expresión que para nosotros puede parecer milagrosa, como la famosísima multiplicación de los panes en Marcos 6 y Marcos 8, o en sus duplicados en los otros evangelios, nosotros podríamos interpretar literalmente ese texto. La exégesis, a la hora de estudiar cada uno de los vocablos, cada una de las expresiones que componen ese texto en concreto, descubre significados más profundos que el que nos arroja la simple contemplación de la literalidad del texto. Entonces, la exégesis busca ir a la profundidad. ¿Qué dice el texto en realidad? No qué nos parece que dice. ¿Qué dice? Los judíos son los inventores de la exégesis. La primera exégesis surge en el judaísmo. Porque en otras culturas, los textos sagrados, por ejemplo, entre los egipcios, no requerían de exégesis. Los sacerdotes egipcios proclamaban los textos sagrados, que en general eran himnos a las divinidades, y después pasaban a otra cosa. Nadie explicaba el texto porque no había necesidad de eso. No había ningún misterio detrás del texto. Los inventores de la exégesis son los rabinos judaicos. Y ellos utilizaban fundamentalmente estos tres métodos exegéticos. La Haggadah. La Haggadah es una enseñanza doctrinal que sigue a un relato. Por ejemplo, el relato con el que vamos a empezar este curso, el primer relato que vamos a ver es el relato yavista de la creación, Génesis 2, 4b al 25. Ese relato es eso, es una historia, es un relato, es una narración, es un cuento, digámoslo así, o un mito, como ustedes quieran llamarle, ¿no? Pero ese relato contiene un mensaje doctrinal que el rabino, cualquier rabino del siglo II, del siglo I, antes de la era cristiana, los rabinos que conocieron los cristianos, el rabino con el que estudió Pablo de Tarso, qué sé yo, los rabinos proclamaban el texto tal y como estaba en su Biblia hebrea, y después
en una serie de homilías y de discursos que se pronunciaban en las sinagogas sobre todo y en las escuelas de la Torá, se buscaba la enseñanza doctrinal. El relato de Génesis 2, 4b al 25, la enseñanza doctrinal es que el mundo viene de Dios y que la pareja humana viene de Dios. Esa es la enseñanza doctrinal. Se utiliza el método Haggadah. ¿Qué nos enseña doctrinalmente? ¿Qué aporta a la fe el relato en cuestión? No se queda en la literalidad del texto. No es una historieta edificante solamente, sino que contiene doctrina, es decir, aporta elementos que van construyendo a lo largo de siglos, van construyendo todo el andamiaje doctrinal del judaísmo primero y de la iglesia cristiana después. La Haggadah que es vigente. Los judíos siguen haciendo Haggadah todos los sábados en sus sinagogas. También muy usada en la época de Jesús y en la actualidad es la Halaká. La Halaká es una enseñanza moral. Normalmente es empeñativa, es normativa, rige la vida, genera obligatoriedad por parte de las personas que forman una comunidad judía, ¿no? A partir de algún acontecimiento de la historia de la salvación que viene narrado en un texto bíblico, ese acontecimiento, por ejemplo, la alianza en el Sinaí, la dotación de la ley por parte de Dios a Moisés, pero a través de Moisés al pueblo, ese acontecimiento genera enseñanzas morales, es decir, el pueblo que recibe el relato que contiene ese acontecimiento necesita saber, gracias a la Halaká que le va a dar el rabino de su pueblo, cómo debe vivir, qué enseña ese texto para la vida, cuáles son las cosas que Dios admite y las cosas que no admite. A eso se refiere la enseñanza moral y por eso decimos que es normativa de algún acontecimiento de la historia de la salvación presentado a través de un determinado género literario que se descubre como empeñativo para la vida o con carácter de obligatoriedad para quien está contemplando el texto. Y el último método exegético que utilizaban los judíos, si todos son contemporáneos a la época de Jesús, es el pesher. Y el pesher es la actualización de un relato a la vida. Se escucha una historia, por ejemplo, la historia de Susana, acusada injustamente por esos ancianos libidinosos que habían querido abusar de ella y después, como ella no se prestó a sus impulsos, entonces la acusaron de adulterio, etcétera, y estuvo a punto de ser llevada a la muerte. Bueno, esa historia se aplica a la vida. Se busca en esa historia una enseñanza para la vida. Y entonces no tanto en la clave moral, sino en la clave espiritual. Y entonces edificante, y entonces sostenedora de las virtudes que en una determinada época se consideran más importantes para la comunidad de la salvación. Estos son los tres métodos exegéticos. Fíjense qué riqueza ya tenían los judíos, inventores de la exégesis a nivel mundial, a la hora de abordar sus propios textos. Por eso estudiaban y estudiaban durante años la Biblia y volvían sobre los mismos textos que eran sus textos sagrados para desarrollar estas tres dimensiones que para ellos eran suficientes para que el judío pudiera vivir de acorde a la voluntad de Dios. Muy bien. Al final de la sesión voy a dejar unos minutos para preguntas o comentarios de ustedes. No se preocupen, si usted tiene alguna duda, apúntela por favor, que ya la abordaremos al final. ¿Cuál es la diferencia entre exégesis y hermenéutica? Es una diferencia muy sencilla, es muy fácil de comprender. Ya dijimos lo que es la exégesis. La exégesis busca lo que el texto dice, indaga sobre la intención del autor. Esto es muy importante, porque, por ejemplo, cuando comparemos textos de Marcos con los textos de Lucas, vamos a encontrar diferencias que nos van a llevar a la perplejidad.
Incluso comparando los 4 evangelios, encontramos verdaderas divergencias entre ellos. Porque, por ejemplo, la expulsión de los vendedores del templo, ese gesto que hizo Jesús con un látigo y sacó a todos los vendedores del templo y pronunció aquellas palabras: habéis convertido la casa de mi padre en cueva de bandidos, etc. Bueno, ese relato, según Marcos, sucede al final de la vida de Jesús, su última visita a Jerusalén, y precisamente ese acto violento de Jesús de expulsar a los vendedores del templo precipita las cosas de tal manera que termina todo esa crisis generada por ese gesto profético en su aprehensión y posterior ejecución. Juan dice algo totalmente distinto. Juan dice que es la primera señal que hace Jesús. En el libro de las señales aparece la señal de la expulsión de los mercaderes del templo al inicio de su vida pública y la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Cuándo hizo Jesús el gesto profético de la expulsión de los vendedores del templo? ¿Al inicio de su vida pública, como dice Juan, o al final de su vida pública, como dice Marcos? Para poder dilucidar la historicidad, habrá que indagar la intención de los autores y tratar de buscar cuál de los dos puede estar más influenciado por una intención teológica que por una intención historiográfica, por el deseo de comunicar una noticia que haya sido, que sea realmente verificable históricamente, ¿no? Se intenta indagar sobre la intención del autor. La exégesis busca el análisis riguroso de las palabras. No se asusten, no les vamos a pedir que aprendan griego y hebreo para poder hacer este curso. Vamos solamente a detenernos en algunas palabras que son clave para poder entender el texto. Desgraciadamente, los intentos de traducción al español o al francés primero y luego del francés al español a veces no son muy afortunados, ni siquiera en la mejor Biblia que tenemos, que es la de Jerusalén. Entonces tenemos que ir a la palabra original y explicar qué significaba esa palabra. La lengua hebrea es una lengua sintética. A diferencia de nuestras lenguas modernas que se desprenden del latín, que son lenguas analíticas. La diferencia entre una lengua sintética y una lengua analítica es que la lengua analítica tiene mucho mayor riqueza de vocabulario. La lengua sintética es más pobre en su vocabulario. Y por lo tanto, con una misma palabra, dependiendo del contexto, dependiendo de la intención del autor, dependiendo de la forma como escribe la palabra, esa palabra puede significar una cosa o puede significar otras 10 o 15 cosas. Entonces, a veces es muy difícil traducir un texto bíblico si no conocemos a fondo algunas palabras que son clave, ¿no? O algunas expresiones que son clave. Y este análisis riguroso de las palabras exige que algo digamos de la cultura, porque las palabras, ¿no es cierto?, son la expresión de la cultura. Son una manera de expresar lingüísticamente conceptos culturales, modelos cognitivos, arquetipos de una época y de una comunidad, de una etnia. No pensaban igual los semíticos, que son los autores del Antiguo Testamento, que los griegos, algunos de los cuales compusieron el Nuevo Testamento, como Lucas. Tenían dos maneras radicalmente distintas de pensar. Entonces tenemos que ver qué significaban las palabras, aún la misma palabra, dicha por un judío a dicha por un griego. Son palabras que significan cosas diferentes y por lo tanto tenemos que entrar a ese análisis que es un poco más profundo. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación del texto. No es lo mismo buscar lo que el texto dice realmente, la intención del autor, el análisis de las palabras, que hacer una interpretación del texto. La interpretación tiene que ver más con el lector que con el autor. No hay una única interpretación de un texto.
hay un sentido que el autor le quiso dar, eso sí. Y hasta ahí hacemos exégesis. Si descubrimos la intención que el autor le quiso dar a ese texto, estamos en el campo de la exégesis. Pero no basta saber la intención que tuvo el autor para hacer una interpretación del texto que sea para nosotros verdaderamente herramienta para la fe. Entonces hay reglas para la interpretación. Claro, cada singular creyente, dependiendo de lo que haya fumado o cenado, pues hará una interpretación más churrigueresca de un texto, pero hay leyes establecidas por las diversas comisiones de estudios bíblicos, y la Iglesia Católica tiene una comisión de hermenéutica bíblica que fijan hasta dónde puede llegar la libertad interpretativa. No podemos interpretar como nos dé la gana para hacerle decir al texto lo que nosotros queremos que diga. La interpretación es un diálogo que entablamos, orante y comunitario, con el Dios que habla detrás del texto. Es una ciencia compleja la interpretación. Bellísima, la más apasionante. La exégesis puede ser incluso, perdónenme, puede ser incluso árida, ¿no? Ay, ¿qué significa este vocablo y cómo fue evolucionando, etcétera? La hermenéutica es apasionante porque ilumina la vida de un creyente inmerso en una comunidad. Y entonces, por supuesto, nuestro curso tiene que abordar también algunas pistas de hermenéutica, por lo menos algunas constantes que estamos de acuerdo todos los cristianos en considerar válidas para hacer una correcta interpretación de un texto bíblico. Muy bien. Basta con eso, porque realmente nos meteríamos a disquisiciones más áridas, ¿no? La iglesia primitiva tuvo dos grandes criterios fundamentales para hacer exégesis. Hablo de Pablo de Tarso, pero también hablo de la primera de Pedro, hablo de la carta a los hebreos, estos textos fundamentales que son textos que hacen exégesis de otros textos. Tuvieron estos cristianos, los que nos dieron la fe, estos dos grandes criterios. En primer lugar, el acontecimiento Cristo como clave interpretativa del Antiguo Testamento. Esto es fundamental. Y esto marca la ruptura entre el cristianismo y el judaísmo. Muchos pensadores judíos han intentado interpretar a Cristo, el acontecimiento Cristo, desde sus textos. ¿Cómo es que llegó a suceder el surgimiento de este profeta Yehoshua Bar Yosef? ¿Y cómo es que sus discípulos llegaron a proclamarlo Dios? Y tratan de interpretar ese acontecimiento profundamente traumático para el judaísmo desde sus textos. La comunidad cristiana primitiva, y eso es normativo para nosotros durante 2000 años, nosotros tomamos ese camino que ellos iniciaron, hace el análisis del Antiguo Testamento al revés. Solo se puede interpretar el Antiguo Testamento desde Cristo, no al revés. El Antiguo Testamento no nos sirve para interpretar el acontecimiento Cristo. Cristo es la clave de interpretación de todo el Antiguo Testamento. Y de hecho nosotros vamos a estudiar varios textos fascinantes del Antiguo Testamento y los vamos a estudiar desde la clave cristológica. Cómo desde Cristo esos textos adquieren una luminosidad y una profundidad semántica que un judío no tiene, porque no tiene esa clave interpretativa. El acontecimiento Cristo es todo. La vida de Jesús, el mensaje de Jesús y sobre todo el misterio pascual de Jesús. Su pasión, muerte y resurrección. A eso le llamamos el acontecimiento Cristo. El segundo criterio exegético que siguieron los cristianos de la iglesia primitiva es que el acontecimiento Cristo es el criterio iluminador y por lo tanto normativo para la iglesia de todos los tiempos. No hay otra norma en base a la cual debamos medirnos nosotros que el acontecimiento Cristo. Y entonces los textos que analizaremos del Nuevo Testamento los analizaremos como
fuentes de iluminación para que podamos aplicar a nuestra vida, a asumir, a acoger, interiorizar nosotros mismos el acontecimiento Cristo a fin de descubrir nuestra propia vocación en la iglesia de nuestro tiempo. Estos dos criterios interpretativos son fundamentales.